Hola, buenas noches. Los esquemas son estructuras de pensamiento con un contenido específico y que son comparables a las raíces de un árbol o a las bases de un edificio. Los esquemas son creencias nucleares, es decir, son ideas que tú te crees y que no son accesibles a tu conciencia y que sin embargo están allí, pero como no eres consciente de su existencia, mucho menos vas a cuestionarlos, mucho menos vas a ponerlos en duda. Ejemplo de esquema, no sirvo. Ejemplo de esquema, no soy valioso. Otro ejemplo de esquema, el mundo es un lugar peligroso. Otro ejemplo, las personas, no se puede confiar en la gente. Otro ejemplo, necesito de alguien más fuerte. Cada uno de estos esquemas, si tú los tienes desde tu infancia, esto es así porque pues los has interiorizado, sea porque tus padres o quienes te cuidaban tenían esta idea y de alguna manera te la enseñaron, o también los adquiriste mediante tus experiencias tempranas. Por ejemplo, si tú eras una niña sobreprotegida y no se te dejó que tú enfrentaras las dificultades, sino que siempre había allí alguien más fuerte que tú apoyándote. Lo malo de esto es que puedes haber desarrollado el esquema necesito a alguien más fuerte a mi lado para estar bien, ¿no? Ahora, estos esquemas conducen tu comportamiento, dirigen no solo tu comportamiento, el esquema dirige todo el árbol cognitivo del pensamiento. Así como tenemos en un edificio las bases o esquemas en el pensamiento, las paredes, también hay creencias, ¿no? Irracionales o irracionales, y también tenemos formas de evaluar, formas de interpretar la realidad, ¿no? Así también en un edificio pues hay bases, hay paredes y hay pues elementos que adornan la pintura, etcétera. La pintura se puede cambiar rápidamente, las paredes es más difícil, los fundamentos ya ni que se diga. Igual en el árbol cognitivo, ¿no? Cambiar la forma como tú puedes interpretar la realidad puede ser relativamente fácil, pero cambiar ya, como cambiar la pintura del edificio, pero cambiar las paredes en tu mente, es decir, las creencias irracionales, ya es un poco más difícil. Por ejemplo, la creencia irracional, tú deberías hacer lo que yo pienso porque es lo justo. Es un ejemplo de una creencia, ¿no? Otro ejemplo, si yo desapruebo este examen, eso sería horrible y por lo tanto no lo podría soportar, ¿no? Si no consigo lo que yo quiero, esto es tremendo e insoportable. Estas son creencias irracionales, comparables a las paredes de un edificio, pero los esquemas son las bases, los fundamentos. Y hemos puesto ejemplos de esquemas. Cuando tú tienes un esquema determinado, pues tu comportamiento estará orientado según lo que dice este esquema. Por ejemplo, si tú tienes un esquema que dice no soy valiosa, entonces a la hora de interpretar o de detectar las cosas que pasan en tu vida, será más fácil para ti ubicar los datos que coincidan con lo que dice el esquema que tienes. Es decir, verás tus fracasos más claramente. Una nota desaprobada es algo que lo tendrás allí muy pendiente, muy perenne y lo recordarás a través de años. O cuando alguien te señaló tu error, eso recordarás más que si ese mismo alguien te ha felicitado por algo. ¿Por qué? Porque estas experiencias de la vida cotidiana encajaban con tu esquema que dice no soy valiosa. ¿Te das cuenta? Entonces, no es que en la realidad tú hayas tenido solo experiencias negativas respecto a tu valor, sino que tu esquema orientó tu capacidad para focalizar exclusivamente los elementos negativos. Bueno, pues cuando alguien tiene un amante y no lo puede dejar a pesar de sus esfuerzos por dejarlo, los terapeutas cognitivos señalamos que probablemente, pues tú, si es tu caso, tengas un esquema que dice, necesito de alguien más fuerte para estar bien. Necesito de alguien más fuerte para estar segura. Si esto es así, entonces este esquema dirigirá tu comportamiento. Entonces buscarás a alguien, así sea un amante, porque el esquema dirige el comportamiento.
y cuando haya la posibilidad de dejarlo, entrarás en pánico, en crisis, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, hay que analizar y debatir, cuestionar, destruir con argumentos intensamente estos esquemas. Por ejemplo, si tú tienes el esquema este que hemos mencionado, podrías preguntarte, a ver, ¿realmente los seres humanos no pueden vivir sin una pareja? Y los que no lo tienen, ¿no? Los que no tienen una pareja, entonces son seres totalmente infelices, ya no consiguen sus objetivos en la vida, son unos desgraciados y se desintegran. No. Entonces, ¿por qué en tu caso sí va a ser así? Entonces, de esta manera tú vas cuestionando tu esquema, pero también lo que puedes hacer es actuar contra tu esquema. Por ejemplo, una persona que tenga, por ejemplo, gran temor, por poner un ejemplo, ¿no? Una persona tiene miedo al lanzarse a una piscina porque cree que se va a ahogar. Entonces, no basta solo con convencerle de que no sucederá nada, sino que habrá que hacer que esta persona se introduzca en la piscina y experimente que no le pasará nada, por supuesto con todos los cuidados, ¿no? Cuando haga esto, pues atacará esta idea. Bueno, pues tú también tienes que hacer cosas parecidas que contradigan tu esquema. Por ejemplo, intenta realmente estar sola, da el paso, observa lo que otros suceden, pero tú experiméntalo, tú misma inténtalo. ¿Realmente te mueres o solamente sientes, bueno, solamente sientes una elevada angustia? Bueno, es probable que solo sientas una elevada angustia, pero a ti no te pasa nada realmente. Puedes comer, puedes dormir, puedes trabajar. Se te hará más difícil si es que tienes el pensamiento este de que lo necesitas. Pero lo que realmente está ocurriendo no es que lo necesites, sino que tu esquema, al mandarte y engañarte de que lo necesitas, hace que tú con estos pensamientos generes una ansiedad elevada. Pero el problema es la ansiedad elevada entonces, no el hecho de que necesites a esta persona. Ya tu terapeuta te enseñará cómo manejar esta ansiedad, pero esto es lo mismo que cuando uno deja, por ejemplo, una máquina de jugar a las máquinas, ¿no? Tragamonedas. Al principio, pues se eleva la ansiedad. ¿Por qué? Porque la persona, como digo en otros videos, ha entrado en un proceso donde él se ha enseñado a sí mismo a depender de este tipo de experiencia, ¿no? Gratificante mediante las máquinas y sus premios. Bueno, pues acá también, pero también porque tienes un esquema que dice que lo necesitas, ¿ves? Entonces, lo que tienes que hacer es atacar activamente, fuertemente tus esquemas para que puedas, con un esquema nuevo, un esquema que diga uno más moderado, más adaptado a la realidad, puedas enfrentarte mejor a la situación. Cuando tú entiendas que realmente no necesitas a alguien más fuerte que tú para estar bien, es en ese momento cuando tendrás realmente la fortaleza necesaria desde dentro. Cambiando tu mente, tú puedes ser muy fuerte. Desde dentro podrás realmente, con esta fortaleza emocional, afrontar cualquier dificultad, como por ejemplo la de dejar a tu amante.